Aquí tengo el placer de nuevo de estar con el doctor Rafael Lara Martínez, que ustedes saben es profesor eméritus de New Mexico Tech. Él es antropólogo, lingüista y además tiene un doctorado en lingüística de la Universidad de París, Sorbonne. Y también tuvo la oportunidad de hacer un postdoctorado en literatura latinoamericana. Es un maestro por los últimos años y también ha escrito prácticamente más de 20 libros. Entonces, se ha especializado en darnos el gusto de conocer el náhuatl. Y este día tenemos el placer de hablar. El título de su presentación es Aquino, Nonti, según Ceballos y adeptos, una charla sobre historiografía política de la religión y la revolución sinódica. A ver, ¿quién de ustedes va a saber eso? Así es que adelante, Rafael, qué placer tenerte con nosotros este día. Bueno, muchísimas gracias. Realmente la charla va dedicada a ti y a la compañera, ¿no? A la consorte del Cosca Tacuatzin, que está ahí al lado, mi prima Delgado, porque me enviaron el libro de Washington, me llegó aquí, ¿no? El libro de Ceballos, y gracias a eso fue que pude hacer este trabajo. Después he investigado otras fuentes y de eso les voy a hablar hoy. Bueno, ¿qué ha sido mi interés? Es cómo Aquino, Nonti, quiere decir Aquino mudo. Aquino mudo, y es una de las etimologías, luego se las leo, más aceptadas de la palabra nonoalco, nonohualco, ¿no? Y mi interés ha sido buscar, ¿no?, la voz, es decir, el logos, el lenguaje de los nonoalcas y de los indígenas de esa época. Entonces, aquí comienzo y les voy a leer, ¿no?, textos, ¿no?, coloniales. Aquí comienza, principia, aquí está escrita la llegada del advenimiento de los ancianos, de las ancianas que se llamaban Nonoalca. Como cascabel de oro resuena mi canto, busco a los coscatecas, mis grandes, esparzo como jade sus palabras, recuerdo ya en verdad a aquellos que pasaron a establecer el agua, el monte, la ciudad. Cual si fuera de jade está pintada el agua, el monte, la ciudad, San Felipe, Santiago, la hicieron pintar los nonohualcas, los príncipes. Y a fin de poder entender por qué se llama Nonohualco, allí en Tlapalan dicen así, que allí fueron a enmudecer de la misma manera que la que en primer lugar fue su lengua, la de los antiguos, allí la dejaron. ¿Y qué otra es su lengua? La que tomaron los Tlacoxcalca, y su nombre se hizo Nonalca. ¿Desde qué? Perdieron la lengua. Posiblemente dicen que Nonoalca viene de Nonti, enmudecer, y de Nontli o Nonontli, Nunti, Nonunti, mudo. Entonces, lo que me voy a plantear, ¿no?, a leer a Ceballos es si Aquino y los Nonoalca tienen la palabra o le están negando al indígena el derecho, un derecho primario que es el de hablar. Entonces, para ver este contraste entre la visión indígena y la visión occidental, que es la que nos presenta Ceballos, les pongo al inicio, ¿no?, que es un libro, no está pasando el PowerPoint, pero si quieres lo puedo poner ahorita, Rafael. Sí, sí, si quieres, no importa, pero entonces al inicio, bueno, después de leerlo, esos textos que les leí, que vienen de la historia tolteca chichimeca, ¿verdad? Y eso ya lo leí, vamos a la siguiente página. No todo lo voy a leer, sino es ¿por qué se llama Nonoalca? Eso ya lo leí. La siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente, right, this is. Bueno, entonces, para entender la visión indígena voy a hacer un contraste, la anterior, por favor. La anterior voy a hacer un contraste entre la visión indígena y lo que sería la visión occidental. Mire, la visión indígena, si ustedes leen a Miguel León Portilla, la visión indígena le va a llamar la visión de los vencidos.
como ustedes saben, una serie de presagios funestos antes de la llegada de los españoles. Se encuentra en ese libro, está en línea de La visión de los vencidos de León Portilla. En El Salvador, vamos a ver con Ceballos, él le llama superstición, y eso va a ser una de las claves de mi exposición. Superstición, como ustedes saben, son dos palabras. Superestare, lo que está de sobra. ¿Y qué es lo que está de sobra? La visión del vencido, porque la visión del vencido es anticientífica, es decir, no está de acuerdo con las creencias occidentales. Entonces, Ceballos dice, mire, y ese pie de página de esto, los partidos políticos que desean el exterminio de sus adversarios. Los indígenas están hablando de los eclipses del sol, que es el choque, el conflicto entre el sol y la luna, y luego el paso de los cometas que trae funestas consecuencias. Y está hablando de exterminación, de guerras atormentándose. Es decir, los cometas, y vamos a hablar, ese es uno de los títulos de la ponencia, es la revolución sinódica. Acuérdense que la palabra revolución, antes de ser un cambio, es la revolución. La sinódica refiere a los astros. Bueno, vamos a la siguiente, a los astros. Entonces, ¿cuál es la función de los astros? Y la función de las creencias. Me salto el resumen, el resalto. Ese es el libro que me mandó Janet y la señora Delgado desde Washington, D.C. Y por lo tanto, esta conferencia está dedicada a ellas, ¿no? Gracias. Sí, a ambas y las dos en dúo. Entonces, comienzo y me pueden interrumpir en cualquier momento. Voy a plantear el problema de por qué Aquino es nonti, porque es mudo. Mire, vamos a la obertura. El libro se llama Recuerdos Salvadoreños. Fue publicado en 1891, 1919, y luego la edición que tengo es la de 1964, de José Antonio Ceballos. Entonces ya Ceballos nos plantea un desfase entre los hechos y la narración. Entonces voy a darle vuelta al dicho. No vamos del dicho al hecho, sino que vamos cómo los hechos se vuelven dichos, cómo los hechos se vuelven palabras. Mire, Aquino, la revuelta de Aquino, o revolución de Aquino, es en 1833. Ceballos viaja en 1875 y escribe en 1891. Entonces ya vemos, imagínense que para saber si eso es cierto, si lo que dice Ceballos es cierto, nos plantea que lo que sucede en el 2021, bueno, ya estamos en el 2022, lo vamos a saber en el 2063 o en el 2079. Todo lo que digamos ahora sobre el presente es falso. Es dentro de 40, dentro de 60 años, dentro de medio siglo que vamos a saber lo que sucede hoy. Imagínense ya, ¿verdad? Nos plantea un problema para el testimonio. Hay una lejanía temporal y también lejanía personal, porque no es Aquino el que habla, es Ceballos que va a San Vicente, que entrevista un medio siglo después a los vicentinos sobre Aquino. Entonces ve el problema, y después voy a plantear también un problema de espacio, porque Ceballos no traza una cronología, sino una espaciología. Es decir, el tiempo se levanta en el espacio. Entonces ese es el primer problema. ¿Y cómo desgloso ese problema? Miren lo que dice Ceballos de Aquino. Un rústico proletario en las haciendas añileras. Trabajaba ya como zacatero, rozando jiquilite, ya como pilero. Su condición era tan impropia, inspirada por personas de más aptitudes. Es decir, él lo degrada a Aquino. Y lo dice que era un simple proletario que no podía ni leer ni escribir. Pero luego, y ahí viene una contradicción fundamental en Ceballos, dice que redacta manifiestos en un castellano literario, porque los manifiestos que le atribuye a Aquino hay uso del futuro. Él no va a decir voy a ir, iré. Usa el presente, el imperfecto del subjuntivo, incluso el imperfecto del subjuntivo doble. No solo amare, sino también amase. ¿Verdad? Entonces, la orden de levantamiento usa el imperativo de nosotros y el futuro. El decreto de penas
Esos números romanos refieren a los capítulos de, no puse las páginas, puse los capítulos de Ceballos. Mire, está usando el imperativo de nosotros, el futuro, en el decreto de penas, el doble imperfecto del subjuntivo, lo que les dije antes, amara o amase, los dos está usando aquí, ¿no? Y usa el futuro también. Luego, cuando habla del rapto de Matilde, luego voy a hablar de la mujer. Ahora me estoy enfocando en esa contradicción entre degradar a Aquino y darle la palabra con un español literario. Está usando el presente, el subjuntivo y el futuro. Entonces ven la contradicción. Aquino es ignorante, pero redacta manifiestos en una lengua administrativa. Luego. Pero Rafael, y entonces no hay nada escrito por Aquino en su lengua natal. No, a eso voy a llegar ahorita. Exactamente. Entonces, no hay nada de escrito en lengua, ni en su lengua materna, ni en su lengua coloquial. Luego, para seguir, bien ve el problema de tomar a Ceballos como verdadero. Ceballos también está aplicando una pseudociencia, y a eso él aplica lo que llama el sistema Gall. El sistema Gall ya en esa época de Ceballos, a finales del siglo XIX, ya era una teoría científica ya falsificada, que era que se descubrían las facultades mentales de la forma del cráneo. ¿Verdad? Yo mido el cráneo, y eso viene de Franz Gall, de un francés que fundó la frenología. Pero, ¿cómo puede decir? Entonces, Ceballos se basa en esta pseudociencia, en este sistema Gall, para degradar a Aquino, para decirle casi, ustedes estopado, no tienen inteligencia, pero él nunca hizo un análisis biológico de la fisonomía, porque él nunca fue a Santiago ni a recuperar el cráneo de Aquino. Entonces, claro, todos son supuestos entonces. Exacto, supuestos de una pseudociencia para degradar al indígena a un nivel inferior, racial inferior. Entonces, a eso me lleva a lo que me preguntaste antes, Janet. Mira, la omisión de la lengua materna y coloquial. Es decir, que aquí no carece de algo elemental. Lo puse en griego, es decir, Aristóteles. Para Aristóteles los dos pilares del ser humano es el zoon logos ejo, es decir, animal dotado de lenguaje, y instituciones políticas religiosas de la comunidad nonoalca, el zoon político. Los dos faltan, es decir, los dos pilares fundamentales que requiere Aristóteles, el animal político y el animal dotado de lenguaje, están ausentes. Entonces, ve la paradoja. Yo digo, es como que a mí me dijeran, usted es incapaz de hablar, es incapaz de leer y escribir, pero luego me atribuyen unos documentos. Increíblemente eruditos, claro. Exacto. Entonces, ¿quién los hizo? No se sabe. Vamos a la siguiente página, ¿verdad? Entonces, eso es el primer problema. Entonces, ahora, otro problema es que la mayoría de los lectores que hablan de Aquino van a aislar los capítulos donde Ceballos habla de Aquino de los capítulos anteriores. Entonces, no, hay que leer el libro de Ceballos en su integridad para entender. Y para entender, entonces, va a ser muy importante la correlación que Ceballos establece entre religión y política. No son dos dominios independientes, sino están sumamente ligados. Entonces, en el capítulo 18, el capítulo sobre Aquino comienza en el capítulo 19, en el capítulo 18, él narra una leyenda propia de la ciudad de San Vicente. Entonces vamos a ver cómo esa leyenda, es decir, cómo la creencia guía la acción. Entonces, la religión, aquí no lo estoy interpretando en el sentido marxista, una superestructura, sino para mí la religión es como la lengua, es la que traduce los hechos en una visión del mundo. Y miren, para la guerra civil acabamos de vivir, están las comunidades de base, la jerarquía católica, San Romero, Rutilio Grande, los jesuitas, es decir, sin una visión de la Iglesia Católica, si no estudiamos a la Iglesia Católica, no podemos entender ese despegue, ¿no?,
y esa comunidad de base y cómo se aplicó la teología de la liberación. Lo mismo en Ceballos. El milagro, lo que él llama milagro, es una guía de acción histórica. Entonces, que no podemos reducir, que es la mayoría de las lecturas que se hacen, a Aquino, que está luchando contra el reclutamiento forzado, y porque a los indígenas los obligaban a servir en el ejército, ¿verdad? Y a ir a morir fuera de sus comunidades, y también les exigían tributos. Pero Entonces, eso, la leyenda ahí en San Vicente era de que los indígenas los agarraba el ejército y los mandaba a pelear a otro lado. ¿Cuál era la leyenda? ahorita vamos a la leyenda. Primero dejo pendiente, lo que estoy explicando en este momento es que no puedo entender el problema con Ceballos, es que la religión y la creencia se le atribuye únicamente a los mestizos, a los ladinos, citadinos. Pero ¿cuáles son las creencias indígenas? No Ya dije sabe. al inicio, eso es una superstición, eso está de sobra. Entonces, para mí el problema es, lo que ando buscando es, le voy a llamar una yulmatilisti, ahí falta una ahí, una filosofía propia indígena, que también está allí en ese libro, pero lo está tratando como. Entonces, ya dije, hay una exclusión de las cofradías, de las mayordomías y demás jerarquía político-religiosa nonalcas. Entonces, hay la prerrogativa dual de idioma y de fe, él se la atribuye a la población ladina o morena y a la alta jerarquía urbana. Los indígenas no tienen creencias, tienen supersticiones. Y cómo está, además, ya vimos cómo degradó Aquino, ahora vamos a ver cómo degrada la comunidad indígena. La comunidad indígena se revela por avaricia y luego por imitación. Mira lo que dice: los pueblos de los nonalcas se hallaron en abundancia. La mayor parte de las indias cambiaron su toxco tradicional traje azul por el vestido de las mujeres ladinas, más apetecibles para ellas. Es decir, los indígenas lo único que están haciendo es imitar a los ladinos y querer dinero para ser como ellos, ¿verdad? Y de esa manera, es decir, por esta doble degradación, primero de Aquino, porque no tiene la inteligencia suficiente ni la dimensión craneana para entender la ciencia, luego de degradar a las mujeres indígenas por imitación, eso le va a servir para legitimar la ley de extinción de ejidos, porque si extinguimos los ejidos, va a haber un progreso económico. Entonces, dejo pendiente lo de la religión. Les voy a dar nada más un flechazo de cómo la religión sigue fundamental, es algo fundamental en lo que se llama marxismo o comunismo. Vamos a Roque Dalton y cómo Roque Dalton trata a Aquino. Eso le llamé un interludio, es un intermedio. Bueno, le pone la ventana en el rostro, pero también les puse las historias prohibidas. Mire, en las un problema que ya he planteado en otros artículos, no hemos hecho una conferencia, pero podríamos hacer sobre historias prohibidas. Vamos a la siguiente. Es que historias prohibidas es un collage, una serie de recitaciones sin cita. Roque recita textos anteriores, pero no los cita. Entonces, más que interpretar filosóficamente historias prohibidas, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son las fuentes primarias que usa Roque. Y dos, vamos a la anterior, por favor, la anterior, y dos, el texto en historias prohibidas, que son seis apartados sobre Aquino. Dos son citas de Ceballos. La primera, mire, Ceballos capítulo 26, y la última también es de Ceballos. Calderón, Ceballos, ¿no? Capítulo, el séptimo es Ceballos capítulo 21.14. Es decir, hay dos citas de Ceballos y en medio, me voy a saltar los otros dos, el 4, que es Pedro Jofra Rivas en torno a Masferrer, tal que lo cita Jorge Arias Gómez, es decir, el Roque Dalton está tomando Jorge Arias Gómez, aquí no es el apóstol de Cristo. Entonces ven cómo Roque Dalton, lo que se llama marxismo de Roque Dalton, tiene una base cristiana.
¿Cómo? Aquí no es un apóstol de Cristo. Lo está tomando la consigna de Jofré Rivas. Y eso, ya le di como cita a Ceballos, ¿no? Más bien, lo recita sin cita. Perdón por el juego de palabras, pero eso es lo que está haciendo, ¿no? Yo los identifiqué. Pues por eso digo que en Historias Prohibidas es muy importante, antes de ofrecer una interpretación filosófica, entender cuáles son las fuentes, los archivos primarios que Roque recita sin cita. Vamos al siguiente. De Historias Prohibidas, los remito a leer, tienen que leer La ventana en el rostro. Y La ventana en el rostro lo que nos plantea es la búsqueda del padre difunto, es decir, Roque es casi como un Juan Preciado que anda buscando a Pedro Páramo, el fundador de la patria, el padre, el símbolo, un símbolo crístico. Y cuando vengan a verme, los voy a invitar a que vayamos a ver la ópera de Macbeth de Verdi, que está basada en Shakespeare, donde también anticipa el marxismo. La patria oprimida, la patria traicionada, llorando nos invita, hermano, a los oprimidos, corramos a salvarlos. Eso no es marxismo, eso es Verdi, citando a Shakespeare. Y como Roque también, en Macbeth, mire, la mano paterna, la de Aquino, sin ella no hay escudos, queridos, contra el pérfido sicario que a muerte os lastimará. ¿Y cuál es la terminología marxista que usa Roque? Para terminar, para que veamos la importancia de lo religioso, que se tilda de marxista en El Salvador. La terminología que usa en La ventana en el rostro es la hostia, la plegaria. Aquí no se va a reencarnar en nosotros, como, ¿no? Después de la misa, y la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Aquino. Esa es la revolución, ¿verdad? Entonces, ven, la revolución es un retorno, el retorno del Padre. Entonces, con este anticipo, lo que estoy haciendo es cómo lo que se entiende por marxismo es una especie de un cristianismo o una visión religiosa de la historia, de los hechos. Vamos a la siguiente. A la siguiente, entonces vamos a Milagro y Revolución Atmosférica. Ese es el capítulo que dije anterior de el milagro que sucede en San Vicente. La Virgen del Rosario había librado a la población de ser inundada y perdida por un impetuoso torrente de abundantísimas aguas desprendidas del volcán del Chinchontepec. Fenómeno natural es este que debe admitirse como cierto por los hombres que no son extraños a la ciencia. Es decir, lo que veo es Ceballos reconoce el doble sentido de la palabra revolución. A partir del 3 de mayo, todos los años, comienzan las lluvias, el Chupan. Y pueden haber inundaciones. El día de la cruz, el 3 de mayo es el día de la cruz. Claro, el día de la cruz cuando comienza cuando comienza el invierno, las lluvias. Y entonces, como el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, comienza el verano, es decir, la estación del sol. Entonces, eso es una revolución atmosférica. Ese es el sentido original de la palabra revolución. Antes de aplicarse a lo político, se aplicaba a la atmosférica. Es decir, todos los 3 de mayo, todo el 3 de mayo, mayo, junio, julio, todos esos meses llueve. Pero no solo en el 1900, también en 1901, en 1912, en 1903. Es decir, es una revolución, el eterno retorno de lo mismo, porque la Tierra da vuelta alrededor del Sol, o como la Luna da vueltas alrededor de la Tierra. Bien, entonces, el primer sentido de revolución, que es el que lo toma, es revolución atmosférica. Y gracias a esta revolución atmosférica, que es decir, a estos desastres naturales que ocurren de manera continua, ¿quién nos salva? El milagro, la Virgen. Eso es lo que cree, eso es lo que está transcribiendo Ceballos. Entonces, ¿cómo? Lo que vamos a ver en Ceballos es cómo estos milagros pasan de lo atmosférico a lo político. Porque hay dos sentidos de revolución, la revolución sinódica y la revolución política. ¿Me explico? ¿Bien? Vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ahí está la Virgen. Esa me la mandó Tony Alemán, le agradezco mucho, me mandó la foto
de San Vicente, ¿verdad? Es la que, bueno, sería una imagen reciente de quien partió las aguas, fragmentó, y como de la misma manera que la Virgen fragmentó las aguas para que no se inundara San Vicente, se va a ver cómo el santo, el salvador del mundo, va a fragmentar el proceso revolucionario para que los indígenas no invadan San Salvador. Bien, vamos, seguimos, la siguiente. Bien, la siguiente. Entonces ahora vamos de la revolución atmosférica, está claro ese milagro que sucedió, vamos a la revolución social. Y miren lo que dice, miren la visión de Ceballos. Las sociedades para que marchen a su destino necesitan de superiores e inferiores. Es decir, de hombres que derramen su sangre en beneficio de todos. Este sagrado deber de mártir a la bandera. Necesitamos soldados que vayan a morir a la guerra. Bueno, en decir que así como dicen los mexicas o las sociedades prehispánicas sacrificaban, pues él está diciendo lo mismo. No ha cambiado mucho, ¿no? de la visión, es decir, ¿cuáles son los hombres que vamos a ver al frente de guerra que se sacrifiquen por nosotros? ¿Verdad? Por supuesto, yo no. Él no va a ir, ¿no? ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos al axioma. Lo que dije, la religión es el meollo de lo político. Un hecho revolucionario como fenómeno natural que prosigue el giro de los astros. Hay revoluciones, hay revueltas, hay motines, como quieran llamarles. De todas maneras, a mí lo que me interesa es la visión indígena, no la visión únicamente occidental, que suceden de manera periódica. ¿Y cómo se interrumpen esto? Gracias a la labor de los santos. Mire, en 1787 está la intervención de la santísima y milagrosa imagen de la Señora Virgen de la Paz, salva a San Miguel de la nube de fuego. Hay un milagro, es un suceso antirrevolucionario de lo natural. En lo social, la providencia salvará la ciudad de San Salvador de toda intrusión nonoalca. Si Aquino no llegó a San Salvador, fue gracias al Salvador del mundo. Entonces, está bien, está allí muy importante es el uso político de las imágenes religiosas. Y habla de el coronel, abajo de esta imagen, el coronel Narciso Benítez engaña al pueblo migueleño por medio de su falsa reverencia a la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz la están usando como motivo para levantar al pueblo y que se respalde al ejército. Luego, mire, lealtad militar de Juan José López para deshacerse de la hidra venenosa de Santiago. ¿Y quién está guiando al ejército a cortar 100 cabezas? La providencia. Imagínense, están usando a los santos para justificar matanzas. Eso es lo que está diciendo Ceballos. Vamos al siguiente, a la siguiente. Entonces, como vimos que en San Miguel, en San Vicente, ¿no? Se usaron las imágenes religiosas. Vamos a ver ahora cómo también la revolución, es decir, así como la revolución atmosférica, la revolución sinódica se fragmenta, también la revolución social se fragmenta. Y él va a ver cómo entre los nonoalcas están divididos, hay choque interno. Dice que hubo indios que se opusieron a ser los verdugos de su jefe, pero también no faltaron los más que se prestaron villanamente a ejecutar los proyectos del comandante. Es decir, que hay una lucha interna entre los nonoalcos. Y lo mismo, Aquino es capturado por sus compañeros de Santiago. Es decir, son sus mismos soldados quienes lo entregan. Eso es lo que él dice. Yo no sé si sea así, como dije, yo estoy cuestionando todo lo que dice Ceballos. Claro, es como una repetición de decir eso es lo que le pasó a Jesucristo, que lo engañaron, lo entregaron sus propios discípulos. Es decir, es como se ha internalizado la religión católica para ver el mundo que están tratando de explicar y no hablando para nada de una visión indígena, Rafael. Exacto. Eso voy a llegar al final. La voy a hurgar al final. Pero primero, bueno, entonces,
así como hubo una repartición de las aguas, también va un resquebrajamiento de la faz revolucionaria, porque él habla que hubo una conflagración, era general en el estado, Sonsonate, Salco, Aguachapán, Jutla, Chalatenango, Zacatecoluca, San Miguel y la capital ardían abrazados por el fuego revolucionario. Pero también está hablando de cómo había una división interna de la región nonoalca. Entonces eso es muy importante porque hay una secuencia temporal inmediata entre la sangrienta rebelión que terminó el 4 de enero de 1833 en San Miguel y la revuelta nonoalca a finales del mismo mes. Entonces, el mismo enero hay dos revueltas. Pero ¿quiénes lucharon? Vamos a la siguiente. Entonces, para pacificar a San Miguel, porque San Miguel estaba en contra de San Salvador, envían a Guadalupe Echeverría, quien dirige una tropa compuesta de los pueblos aguerridos de Santiago y San Juan Nonoalca. Muy importante que San Pedro no está allí, porque luego voy a hablar de San Pedro. Entonces, ve, entonces Ceballos está diciendo que antes que Aquino se rebelara, los soldados nonoalcanos estaban militarizando para luchar en contra de San Miguel. De San Miguel. Pero San Miguel mantenía los mismos principios que Aquino. Entonces se plantea una lucha ideológica, porque San Miguel y Santiago se oponen a las contribuciones y al reclutamiento. El único punto en común entre los soldados nonoalcas que van contra San Miguel y los soldados nonoalcas que van contra San Salvador es morir lejos de nuestras familias. Pero unos luchan en contra y otros luchan a favor. Entonces, Ceballos mismo está planteando una contradicción en los pueblos nonoalcas. Y luego dice que Aquino no logra una alianza singular que se extiende Aquino logra una alianza que se extiende por todas las poblaciones de la costa, hasta enviar notas, órdenes a los pueblos más lejanos, incluso algunos hijos de la capital del barrio de La Vega. Es decir, ha logrado alianzas, pero no ha logrado tampoco unificar a todos los nonoalcos. Entonces, ve el tipo de contradicciones que plantea, ¿no? Bien. Entonces, ese es el problema que estoy planteando al leer a Ceballos en su integridad. No voy a seleccionar lo que me conviene para mis argumentos, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Entonces, hay una división interna nonoalca, y esa división que menciona Ceballos la confirma Alejandro Dagoberto Marroquín en el siglo XX. Miren lo que dice Marroquín. Desde mediados del siglo XVIII, los habitantes de Santiago Nonoalco reclamaron una porción bastante grande de las tierras ejidales de San Pedro. Entonces, Marroquín plantea, y ya vimos anteriormente en la ficha anterior, cómo Ceballos no menciona a San Pedro. Y según Marroquín había un conflicto entre Santiago y San Pedro. Es decir, que la región nonoalca no estaba unificada tampoco. Y dice, incluso Marroquín va más lejos. Dice que, Aquino reclutó sus huestes en Santiago y en San Juan Nonoalca, pero no en San Pedro, que sufrió bajo el dominio de Aquino. 9 años después, en 1842, tuvo lugar un choque muy serio entre ambos pueblos vecinos. Es decir, que está planteando también conflictos internos a la región nonoalca. Eso es lo que está planteando Ceballos y Marroquín, ¿verdad? Entonces, además de eso, hay una fragmentación entre los nonoalcas y, como vimos, los malhechores encerrados en las cárceles. Los remito al trabajo de Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, que para quien rebeldes primitivos, es decir, los malhechores serían los primeros revolucionarios, ¿no? Y para terminar, para clausurar, ¿no? Para complejizar un poco más el problema, dice también Ceballos, como les digo, yo no sé, yo cito a Ceballos, dice que Aquino aplica los consejos de Bernardo Titas, el pupusa, y que comienza a fusilar a presuntos amigos indígenas de un gobierno sin vergüenza. Es decir, que por eso no logra una alianza completa, sino que
causa horror y desconfianza en los pueblos que simpatizaban con Aquino. Y luego, sigamos, la siguiente. La siguiente no logra invadir la capital. ¿Y por qué no va? Que en ese momento, dice, hay un momento preciso en el que él hubiera podido invadir la capital y derribar al gobierno en turno, porque los barrios de San Salvador lo hubieran apoyado. Vamos, ¿y por qué no lo logra? Vamos, la siguiente. Voy a saltar porque veamos muy rápido. Mire, es nada más le leo el final de esto. El milagro del mismo patrono de la ciudad, el Salvador del mundo, quien salva a San Salvador, que Aquino no lo invada, es el Salvador del mundo, que está del lado de los mestizos y de los citadinos. Bien, bueno, eso plantea además un enlace muy estrecho a través de la obediencia, porque van los sacerdotes a convencer a los nonualca que ya no sigan la rebelión, entre lo militar y la religión. Es la obediencia o el cariño paternal o el patronazgo. Vamos a la siguiente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o no? ¿Está bien? Bueno, hay varias preguntas, Rafael. O seguimos y luego las preguntas. Muy Porque bien, como quieras. Sigue pues. sigo. Ahora, muy importante va a ser eso. Ahora voy a pasar a esto, porque hablé de, aquí no habla de un cariño paternal, del patronazgo. Y eso es lo que los sacerdotes le van a pedir a Aquino y a los nonualcas, que sean fieles al régimen, porque el régimen es como un padre. Ese patronazgo es muy importante, porque no hay matronazgo. ¿Dónde está la mujer? ¿Qué es la guerra? La guerra es el enfrentamiento entre hombres de dos bandos. ¿Y dónde está la mujer? Entonces, si leen a Ceballos, no hay una sola carta administrativa escrita por mujeres citadinas. Y mire lo que dice Marroquín. Las mujeres nonalcas estaban a la retaguardia, y las mujeres nonalcas estaban a la retaguardia. Marroquín dice que hasta mediados del siglo XX el trabajo de la mujer fuera del hogar constituye divorcio o separación, sino desintegración familiar. Es decir, la mujer tiene que estar en la casa. Si sale, la familia se derrumba. Entonces, luego, entonces ven, la mujer está en la casa y ni siquiera las mujeres gitaninas tienen un poder, ¿no? Porque todas las cartas son de hombres, ¿no? Entonces, el enfrentamiento es hombre contra hombres. La guerra es una lucha homoerótica, en el sentido actual de la teoría de género. Luego, aquí, ¿no? Ceballos lo acusa de ser el raptor armado de Matilde Marín y dice, haré morir a María, mi legítima consorte, para casarme con esta guapa muchacha. Así como antes vimos que las mujeres indígenas, las tilda de remedonas, de imitadoras, porque lo único que quieren es conseguir vestidos bonitos, ¿no? Como las citadinas. Ahora, ¿qué quiere Aquino, según Ceballos? Pues matar a su esposa para casarse con una citadina. ¿Verdad? A Martina. Y entonces por eso digo que son las batallas, se enfrentan a hombres entre sí, las mujeres permanecen confinadas en el hogar. Y además de eso, hay varias citas en otros capítulos, no en los de Aquino, de cómo las autoridades, mire, hacen escandalosas saturnales que con frecuencia se tenían en noches libidinosas. Es decir, que los gobernantes, vamos a la siguiente, son hombres quienes exigen a sus sirvientas servicios sexuales. Y él mismo declara su conflicto con otro hombre, porque él llega a San Vicente y atiende a la misa, la salida de misa de los Reyes Magos el 6 de enero. Y ahí está vigiando a la hermosa Emilia, quien era supuestamente pretendiente de don Fernando. Entonces se crea un conflicto entre Ceballos y don Fernando, es decir, que él está hablando de su propia experiencia, que es el hombre, que son los dos hombres, una lucha, ¿no? De frente, por ver quién posee una mujer. Y además, él
campesino, que es el que va atendiendo a Ceballos, porque Ceballos no viaja solo, ¿no? Después hablo de un poco del viaje de Ceballos. Él también habla de los recelos de ser arrestado por una pelea a golpes con un rival. Es decir, los hombres se enfrentan a golpes por ver quién posee a la mujer, ¿verdad? Y le atribuye después a Aquino, no, eso ya es otro libro, más anterior, que dice, si Aquino dice, si fuera cobarde usaría las naguas de mi mujer. La cobardía siempre se remite a lo femenino, el hombre, es decir, si un hombre me pega y yo no respondo, soy cobarde, es decir, soy amujerado, afeminado. Bueno, ese nos da una visión, quería hablar de esa perspectiva femenina. Vamos, sigamos. Tengo como 5 o 10 minutos, ¿verdad? Bueno, entonces en estos 5, ya vimos que la religión es el parteaguas de lo natural y lo social. Y en Ceballos, el concepto de revolución oscila de su sentido sinódico hacia lo social, que es el concepto de revolución, el concepto de el giro de los astros. Y ahí ya hablé, mire, la Virgen del Rosario, Virgen de la Paz, la Providencia, el Salvador del Mundo, la Virgen del Pilar. Todos ellos son los que salvan a las ciudades de las ciudades mestizas, ladinas, de las invasiones indígenas. ¿Y dónde está la visión indígena? Él le llama superstición. Son supersticiones. Ya le dije, palabra supersticiones, superestare, lo que está de sobra. ¿Y qué es lo que está de sobra? Lo que yo creo es verdadero. Lo que cree Janet es falso. Y para ella, viceversa. Lo que ella cree es verdadero. ¿Verdad? ¿Bien? Pero también hemos oído mucho sobre este grito supuestamente de 100 arriba y 100 abajo, ¿verdad? Pero ¿quién lo dice? Lo dice Ceballos. Claro. ¿Y quién me confirma que lo que dice Ceballos es cierto? Entonces, si lo de 100 arriba y 100 abajo es cierto, también es cierto que Aquino quería matar a su mujer para casarse con una ladina. Entonces, el problema que planteo es cuál es lo cierto y cuál es lo falso en Ceballos y cómo trazamos una frontera entre la voz de Aquino. Entonces, cuando Aquino remite a un hombre a lo afeminado porque es cobarde, eso es Aquino, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con Ceballos. Entonces, bueno, ahora voy a hablar de estas supersticiones, de esto que está de sobra. Para Ceballos, se voy a decir, sus adeptos, es decir, allí voy a encontrar, allí voy a justificar una visión indígena. Bueno, vamos a ver cuáles son. Vamos a la siguiente. ¿Bien? Bueno, esa foto viene de León Portilla, la visión de los vencidos. Ya les hablé de los cometas, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la revolución sinódica ligado a... Vamos a la siguiente. Primero, miren lo que dice Aquino sobre la visión de los vencidos. Los vencidos son declarados culpables. Su relación, es decir, su mitopoética, se presenta para contrarrestar los principios de la ciencia. Lo que yo digo es cierto, es científico. Lo que dice Janet es superstición. Superstición. ¿Y cuál es esa superstición? Primero viene la luna, regente de las mareas o ciclos acuáticos y también de la menstruación o del ciclo femenino, del cual proviene el ser humano. Les recuerdo que en la lengua náhuatl, ¿no? Al menos en México o en la lengua náhuatl antigua, luna y menstruar se dice lunear. Luneo es menstruo. Entonces es la reproducción, pero también la luna es la que guía los meses y la siembra. Es decir, el modo de producción agrícola está dictado por la luna. Eso dentro de los mayas con sus ciclos de cada 20 días, ¿no? Ajá. Que el calendario se dividía entre 18 meses de 20 días y era... Exacto. Ajá. Ajá. Entonces tenemos luna, siembra, menstruación. Entonces, modo de producción y modo de reproducción ligado a la luna. Y también las mareas, ¿verdad? Luego, las revoluciones sinódicas confrontan la supremacía solar, el poder viril, con la luna. Es decir, la lucha entre el sol y la luna.
Luego también están los sismos. Todo eso lo tomo, está en Ceballos, ¿verdad? Los sismos que alzan las corrientes subterráneas de Ilopango hasta dispersar las orgías de los gobernantes impíos a sus orillas. Ya les hablé cómo los gobernantes están exigiendo, ¿no? Dice que hacen orgías porque le exigen a las sirvientas servicios sexuales. Él no lo dice en esos términos, pero lo insinúa, ¿verdad? También está la señora de las aguas que azufra de algas verdes el anhelo masculino de poseer la laguna. Ya hablé de los cometas monstruosos, ¿verdad? Quienes desde el inicio del siglo XVI presagen el arribo destructor de los conquistadores. Seguimos. Es decir, lo que estoy haciendo allí a este final es reconstituyendo una mitopoética indígena. Luego, ¿dónde se refugia Aquino? Se refugia en la cueva del Tacuacín. ¿Y qué son las cuevas? Las cuevas son las aberturas. Las cuevas, ahí viene la palabra, mire, clásica, es Chicomostoc, en el lugar de las 7 cuevas. Chicome, 7, Ostot, Ustut, es cueva, y la C final es el locativo, en el lugar de. Y con las 7 cuevas también son las aberturas del cuerpo humano. 1, 2, 3, 4, no les digo las demás porque hay menores de edad, en las partes inferiores del cuerpo. Y se refugia en la cueva del Tacuacín. Pero ¿quién es el Tacuacín? Entonces, ya como vimos que las cuevas son las aberturas del cuerpo humano, es decir, las que me comunican a mí con mi interior, con mi exterior, ¿quién es el Tacuacín? Si leemos a López Austin, uno de los grandes historiadores mexicanos, el Tacuacín es el Prometeo indígena, porque él lleva con su cola quemada, y por eso no tiene pelo, el fuego a la humanidad. Entonces, y hay además, mire, Cuscatán, hay un Cusca o Cosca Tacuatzin. Es decir, es uno de nuestros conciudadanos, ciudadanos de Cuscatán o de Cuscatlán, es el Cuscatacuatzin, así como también hay el Cusca Chapulín, el novio de Janet. Claro. El Chapulín, no el Chapulín Colorado, el Chapulín de Cuscatlán, ¿verdad? Entonces, allí nos lleva a este otro punto. ¿Cuáles son los atributos simbólicos de la fauna y la flora? Porque la fauna y la flora no solo son entes biológicos, son entes simbólicos, como el Tacuacín es el Prometeo mesoamericano. Mire, allí está, mire, el Huiz anunciando la llegada del sol, cantó por los aires, ¿verdad? Bueno, es decir que entonces allí con solo los datos de Ceballos, que él llama supersticiones, nos da ciertos indicios, ciertos atisbos, chispazos de una mitopoética indígena. Solo quiero terminar porque ya es casi, ya hablé mucho, ¿no? Vamos a las preguntas. Solo les voy a decir una cosa más, que es muy importante de Ceballos. Es de que Ceballos, su visión de la historia es muy distinta a la nuestra. Ceballos no traza una cronología, sino una espaciología. ¿Qué es una espaciología? El tiempo se levanta en el espacio. Él hace un recorrido de los pueblos en El Salvador y la historia la narra desde el lugar. Es decir, esto es heideggeriano, es el Dasein. Estoy en, el estar en es más importante que el tiempo. Si no, les puedo decir muy simple, mire, ¿y cómo puede haber una Navidad blanca en El Salvador si nunca nieva? Es decir, el lugar, el tiempo depende del lugar. Y eso es muy importante también, porque desde ese lugar no solo se da un estar en, sino un estar con, un Mitsein. ¿Con quién está Ceballos cuando habla de Aquino? Con los vicentinos, es decir, con los enemigos de Aquino. Bueno, con eso termino. Puedo seguir, pero bueno. Bueno, entonces simplemente dejamos aquí la cueva del Indio Aquino, ubicada en el caserío de Santa Cruz, La Loma, ¿ok? ¿Sí? Bien. Me paro un ratito mientras hacen las preguntas. Muy bien. Aquí hay varios comentarios
y pregunta Rafael. Te voy a poner aquí las preguntas primero. Bien. Catarino Escobar dice, ¿existe una relación entre memoria e historia? Ambas se retroalimentan. Saludos desde Sinaloa, México. Bueno, mira, yo no solo plantearía el problema de historia y memoria, sino también historia y poética. Y eso viene de Aristóteles. La historia, poética y memoria. Entonces, bueno, la memoria, por ejemplo, en el caso de Ceballos, si lo aplicamos, él está hablando de una memoria, pero no es la memoria de Aquino. Él está escribiendo historia desde San Vicente con los enemigos de Aquino. Entonces está reconstituyendo, ahí no hay una memoria de los nonualca. Los nonualca no tienen memoria. Los que tienen la memoria de los hechos son los vicentinos. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia de Aquino, pues ha quedado, no tenemos fuentes primarias, esa es la verdad. Podemos reconstruir ciertos chispazos. Entonces, la memoria también es subjetiva o intersubjetiva. Y eso lo plantea muy bien, yo ahí sigo a Derrida, ¿no? El problema de la memoria y el archivo. Sí, le puedo dar un ejemplo. Mire, mi memoria es lo que yo voy a decir, como o en Ceballos, lo que Ceballos dice de Aquino medio siglo después. Entonces, esa memoria está reconstituida. Lo puedo plantear también con el 32. Mira, uno de los libros más conocidos, Miguel Mármol, pero está hablando, el Miguel Mármol aparece 40 años después. Entonces, entonces también se plantea el problema. Hay memoria sin olvido. Hay día sin noche. Rafael, también aquí dice, interesantes reflexiones. ¿Es correcto separar espacio y tiempo al analizar problemáticas? Bueno, allí pues, incluso podría ir más complejo. Espacio, tiempo, sujeto. Esos son los tres parámetros, por ejemplo, de la lengua. Yo, aquí, ahora. Yo siempre estoy aquí, porque el lugar donde yo estoy es aquí. Y yo siempre estoy en el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Entonces ahí en este caso tenemos, mira, si vamos es espacio, San Vicente, tiempo, 1890, 50 años después, sujeto, Ceballos y los bizantinos. ¿Cuándo? Históricamente sería espacio, Santiago Nonualco, ¿no? Tiempo, 1833, y sujeto, Aquino y los Nonualca. Entonces, ahí hay un desfase completamente, eso es lo que el problema que nos plantea Ceballos. Yo no le llamaría historia, yo estoy haciendo poética o historiografía, cómo los hechos se vuelven palabras, y luego los tomamos como hechos. Pero mira el problema. Ceballos escribe en 1890 que él fue a San Vicente en 1870 y que los vicentinos le dijeron que Aquino había dicho X. Esa es como una cebolla, ¿no? Bien, no sé si me explico con eso, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿sabes, Rafael? Lo interesante también es decir, que se ha creado una mitología alrededor de Aquino, que es el gran revolucionario que se levantó en contra de de los colonizadores y que el pueblo se unió. Y no hay nada escrito ni por él, ni en su lengua original,
Entonces, es todo, mi pregunta ¿es todo esto una imaginación? La necesidad de nosotros de crear héroes. Exacto, exacto. Por eso, Entonces, sí, eso está bien claro. Por eso puse como un interludio, un interludio rockero. Le llamé interludio rockero cristiano. Porque eso fue, es decir, es la búsqueda eso viene para mí, yo lo situé en Roque, ¿no? Porque es la búsqueda del Padre Fundador. Y él dice, apóstol de Cristo, padre de la patria, es decir, sí, para mí sí sería exacto, una mitología revolucionaria. Incluso no me lo salté, pero uno de los el único poema que escribe Roque y de manera muy personal, porque esa no es risita, él casi da un salto temporal de Aquino al presente. Es decir, Aquino se va a reencarnar en nosotros y gracias a eso vamos a llegar a la revolución socialista. Entonces, sí, es una especie de mitología, ¿no? Yo no le llamaría, yo le llamé marxismo, ¿no? Sino más bien crístico marxista, ¿no? O crístico guerrillera, pero sí no hay, yo no veo los datos, ¿no? Así primarios para hablar, esto dijo Aquino. por ejemplo, fíjate que Miguel Ángel Chinchilla Maya ha escrito esto 100 arriba, 100 abajo y dice, saludos Janet y Rafael, sería bueno saber cuáles fueron las fuentes de Ceballos. Por lo demás, has mencionado lugares comunes sobre el personaje de Taite Aquino. No sé si conoces un libro de Juan Blanco sobre la interculturalidad y la descolonización, muy apropiado para el rescate de una epidemiología sobre, Aquino. Es decir, cuáles son las fuentes, y las fuentes de Ceballos fueron realmente sus propias entrevistas o qué. Bueno, supuestamente él consultó los archivos antes de que, eso lo dice, eso lo digo al inicio del ensayo, consultó los archivos antes de que se quemara la biblioteca, de que se quemara la biblioteca. Eso está lo dice Vicente Acosta también, ¿no? Citando a Ceballos. Entonces, supuestamente él vio los archivos, pero ¿de quién escribió esos archivos nacionales? Entonces nos lleva a ese desfase entre el hecho y la palabra, cómo los hechos se vuelven palabras, ¿verdad? Entonces, los archivos de Ceballos, ¿no? De Ceballos son supuestamente la biblioteca, ¿no? Antes de la quema, ¿no? Ahora lo busco bien. Mire, dice Vicente Acosta, el diario, supuestamente está en el diario El Salvador del 23 de julio de 1898. Que como obra de consulta merece más que ninguna obra de su género ser conocida por nuestros periodistas, ¿sí? Y que reproduce, ¿no? La reproduce, ¿no? Reproduce los archivos antes de la quema de la Biblioteca Nacional, eso dice él, ¿no? Bueno, y también dice Fidel García, sería buenísimo tener los libros de Ceballos en digital para leerlo. La literatura salvadoreña de principios del siglo XX se está destruyendo por las medidas atroces del Ministerio de Cultura. Ajá. Mira, ahí encontré lo de Vicente Acosta. Dice, según Vicente Acosta, la obra Recuerdos Salvadoreños fue escrita entre los años 1889 y 1890, antes del incendio del Palacio Nacional en noviembre de 1889. Eso viene del libro de María Membreño. Entonces, ¿verdad? Entonces, son los archivos ahora, no son archivos indígenas. No, son archivos gubernamentales. Son archivos gubernamentales, es decir, que son... legitimados por el gobierno. Exacto, entonces vamos de nuevo, que es la voz del enemigo. Entonces, imagínate, bueno, un poco, pongámoslo en el contexto contemporáneo. Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto más obvio ahora?
digamos, entre Bukele y los periodistas, ¿verdad? Que los estaban espiando. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, los del Faro. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la voz del Faro? Es dentro de medio siglo que va a escribir los enemigos del Faro. Antes de eso no sabemos la verdad. La historia normalmente la escriben los vencedores y no los vencidos, que es el Claro, argumento de todo esto. exacto, y ya lo dijo Ceballos, los vencidos están en contra de la ciencia, es decir, están en contra de lo que yo digo. El vencido es un súper, es lo que es, la visión del vencido es lo que está de sobre, es la superstición. Entonces, yo no puedo decir que esto de 100 arriba y 100 abajo es aquí, no, yo no lo sé. Eso, Ceballos dice que eso lo dijo Aquino. Entonces vamos a una serie de, como aquel juego del teléfono de niños, ¿no? Ya lo dije muy complejo antes, ¿no? Bien. Pero la realidad es, como dice Metzi Escalante Barrera, aniquilando la ideología de lo, entre comillas, lo indígena, de lo que se entendía en esa época. No hay documentos en náhuatl para poder validar nada. ¿Okay? Exacto. Y ni siquiera, mira, otra cuestión, pero eso sería otro tema y otra conferencia. 1932, levantamiento indígena. ¿Dónde están los manifiestos náhuatl de los revolucionarios indígenas? Porque luego se dice, Martínez eliminó la lengua, pero antes de eso hubo una revuelta. ¿Y dónde están los manifiestos en náhuatl? Hay manifiestos, por ejemplo, en México, hay manifiestos náhuatl de Zapata. Y luego, para terminar, quería comentar lo que me hablaron de cómo eso tendría que estar en digital. Claro, lo que sucede, si ustedes revisan muchos textos que hablé como del Coscatan, ¿no? Del Cosca Chapulín, del Cosca Tacuatzin, ¿no? Etcétera. Esos están en México, en la Universidad Nacional, en la UNAM. Y también en Rédices, en Costa Rica, hay muchos textos digitados del Salvador. ¿Y por qué en El Salvador no existen? Bueno, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Museo, es la que debería, la Biblioteca de la UES, son las que deberían estar encargadas de digitar este material, ¿verdad? Yo realmente no tengo los medios financieros ni el apoyo institucional para hacerlo. Mira, como hablé del MidSign, yo he de estar con, para mí, mi único apoyo es el Cadejo, el Cipitío y la Ciguanaba. Y también Ana María Delgado. Ana María Delgado, sí. Que te mandaron el libro, porque la verdad que es la gente que está encontrando libros en sus bibliotecas y está compartiendo esos libros, porque si no, no lo hubieras podido leer tú. Exacto, ¿verdad? Sí, yo gracias a ella, sí, por eso yo estoy muy agradecido a Ana María Delgado y a ti por haberme enviado este libro, y luego lo demás lo conseguí por internet, ¿no? También me envió Marta Dueñas, me envió un libro de Londres, y otra persona que me dijo que era anónima me envió otro libro del Salvador. Entonces, y luego he consultado bibliotecas digitales, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta o comentario. No, el último comentario, hay un par. Fidel García dice, la historia se repite, estamos a las puertas de la dictadura y ya emergen los intelectuales afines al poder y los que no son afines al poder. Porque Ramón González Trejo dice, el problema de Rafael es que construye un argumento a priori y luego busca en las fuentes aquello que contribuye a su demostración. Coge fuentes de tiempos y naturalezas diferentes y hace coincidir sus ideas. Él está en contra de tu proceso, que no fue así, porque este libro, como les digo, y este descubrimiento de este libro no fue hecho por Rafael, sino que este libro ha estado ahí y no ha logrado digitalizarse. Entonces, esto ha sido un descubrimiento para ti, Rafael, también. Exacto. El libro. De todas maneras, mira, el problema, yo no, yo ahí, bueno, del debate, por otra parte, mira, primero es,
Para mí la democracia supone dos puntos de vista distintos y verdaderos sobre lo mismo. Creo que la cuestión política es más complicada que la aritmética elemental. La aritmética elemental nos enseña que 3 más 1 igual 2 más 2, y los dos son verdaderos. Y creo que la cuestión política es mucho más compleja que eso. Entonces, si no admitimos que hay dos o más perspectivas verdaderas sobre lo mismo, pues entonces entronicemos una nueva dictadura del saber. Esa sería mi respuesta. Claro, y lo interesante para mí es pensar de que esta mitología de la visión de quién era Aquino, cuando nunca se habla de su lengua dicha por él, con un español coloquial, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tipo Sí. que no necesariamente era educado, que no había tenido. ¿Ah? Entonces es fascinante cómo tergiversamos y creamos estas historias, ¿no? Exacto. Entonces le atribuimos, él era casi un abogado, un notario que escribía, ¿no? Perfecto castellano, ¿no? Literario. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde está la voz? Entonces le llegó Nonti, no Nonti. Tampoco dije del 32. Por eso es que se habla de que es una voz en silencio, que la verdad estamos basados en una voz no existente, una voz negada, una voz apagada. Sí. Bueno, ¿Ves? mire, hay mucha gente que ha estado en línea. Yo les Yo, agradezco a todos los que han estado en línea y participando, y se les agradece su participación. Así que esperamos y seguimos siempre trayendo a Rafael con nosotros el próximo mes. Así que esperen su ponencia, la vamos a anunciar pronto. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre, porque ha sido de nuevo un cuestionamiento sobre el cuestionamiento de los que no tienen voz. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ana María y Janet, por enviarme el libro. Bueno, A mi prima, okay, a mi prima, porque somos delgados. bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, que tengan un lindo día. Chao. Adiós.